Amén. Tengan la bondad de sentarse. En esta mañana, hermanos, vamos a meditar sobre el tema de la incapacidad del ser humano. ¿De qué es lo que vamos a hablar? Sobre la incapacidad del ser humano. Este capítulo número 5 nos narra, hermanos, la historia de un hombre, el cual este hombre ya tenía 38 años de estar enfermo. Este hombre representa espiritualmente la condición de todo hombre, ya que lo que mantiene a un humano o a un ser humano, a un hombre, a una mujer, en el estado el cual espiritualmente pueda estar paralizado, es el pecado. El pecado es el causante de la enfermedad. El pecado es el que no deja que una persona pueda ver la gloria del Señor. Entonces es necesario que ese pecado sea quitado de la vida del hombre, para que así el hombre pueda recibir la sanidad y pueda recibir el perdón de pecados, para que de esa manera pueda ver la gloria del Señor. Saben, hermanos, que algo que quisiera que notásemos en estos versículos que leímos, es que hay varias enseñanzas. Y una de las primeras que tenemos que notar es con referencia a la soberanía de Dios. Amén. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios soberano? Amén. Dios. ¿Saben que Dios conoce todas las cosas? Así es, amén. El Señor conoce la condición de cada uno de nosotros. Amén. Muchas veces nosotros podemos ocultar alguna situación por la que estemos atravesando, o podemos ocultar el sufrimiento para no herir a las demás personas, porque a veces nosotros tenemos personas tan cercanas a nosotros que lo que menos queremos es herirlos a ellos. Y aunque pasemos años ocultando el dolor, el sufrimiento, las situaciones difíciles, déjenme decirle que el Señor en su gran poder tiene el conocimiento de todas las cosas. Ante el Señor no puede haber y existir algo oculto. ¿Y qué más saber de que Él es el soberano? Y que así mismo como Él puede tener el conocimiento y puede saber el proceder de todas las cosas, Él mismo es el que nos garantiza la solución. Amén. ¿Ustedes saben que Él nos garantiza una solución? Amén. El Señor es poderoso. El Señor es omnipresente. El Señor es omnipotente. El Señor es omnisciente. El Señor tiene el poder para glorificarse sobre cualquier situación. No hay algo que pueda detener a Dios. No hay algo que el Señor diga esto no lo puedo hacer, porque el Señor puede hacer todas las cosas. Y algo más poderoso, el Señor puede estar en todo lugar. Así es, amén. El Señor está en este lugar y puede estar en cualquier parte del mundo. Amén. Por su gran soberanía, por su gran poder. Entonces, algo que tenemos que entender es que todo está en las manos de Dios. Amén. Todo está en las manos de Dios.
Saben, hermanos, que desde el versículo primero de este capítulo dice, el verso primero dice: después de estas cosas había fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. La palabra Betesda significa casa de misericordia. Aquí podemos ver nosotros dos situaciones distintas, 2 ocasiones, 2 momentos distintos. Vemos que los judíos estaban esperando la fiesta. ¿Y qué es lo que se espera en una fiesta? Cuando se habla de fiesta, se habla que había alegría, que iba a haber, hermanos, regocijo, que iba a haber comida, que iba a haber un disfrute, que iba, hermanos, a haber un gozo, que iba a haber un regocijo. Pero vemos nosotros acá el otro lado, de que en el otro lado no eran las cosas como en el lado donde estaban los judíos. De que en el lado de ellos había fiesta, gozo, regocijo, alegría, pero en el otro lado habría sufrimiento, había dolor, había enfermedad, había gente que quería saciar su hambre, gente que quería sanar su enfermedad. Imagínense que este lugar pueda ser como el hospital en esos tiempos. ¿Ha ido usted a un hospital y ha visto cuánta gente enferma? Cuánta gente que algunos tienen tal vez solución, otros ya realmente no tienen ninguna oportunidad de vida, en que ya la enfermedad los ha consumido tanto que lo único que esperan es la muerte. Pero también vemos nosotros, quisiera yo que nosotros viésemos la actitud de nuestro amado Salvador, porque muchas veces como que hoy en día nosotros nos encerramos en lo que se llama la religiosidad, nos encerramos en lo que se llama el culto. Lo más importante es asistir a los días donde se alaba al Señor y se glorifica a Dios. Y cuando estamos de fiesta, ¿cuántos creen que hoy estamos de fiesta? Amén. ¿Está de fiesta usted en este lugar? Amén. Pero déjeme decirle que allá afuera hay gente que no está de fiesta. Hay gente que está enfermo. Hay gente que está grave. Hay gente que piensa que su situación ya no tiene ninguna solución. Hay gente que piensa que ya no hay solución a su problema. Hay gente que quisiera que alguien hiciera un milagro por ellos. Hay gente que está esperando que alguien vaya y haga algo por ellos, porque ellos ya están imposibilitados. Como es lo que estaba sucediendo aquí en este valle, donde estaba mucha gente. El verso 3 dice: en estos yacía una multitud, enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Ahí no dice que habían 1, 2 o 3. Puede ser que esa piscina, porque era una piscina de agua, y se creía que de vez en cuando venía un ángel y movía las aguas. Y cuando el ángel venía y movía esas aguas, dice que el primero que entrara a la piscina era el que recibía el milagro y podía ser sano. Quiere decir que había algo sobrenatural en esas aguas. Pero saben, hermanos, déjenme decirles algo. De que como que el ser humano ha cometido ese error. Ha cometido el error de pensar que en alguna cosa puede ocurrir algo. Y espero,
entender la explicación de esta mañana para que nosotros tengamos bien en claro en quién es que radica la verdadera bendición. ¿En dónde es realmente que está la verdadera solución? Porque muchos esperan que tal vez un doctor pueda escudriñar o pueda elaborar o se pueda inventar alguna medicina y pronto poder recibir la sanidad. Pero es necesario que el hombre quite la mirada en las demás cosas y ponga la mirada en aquel que realmente puede hacer el milagro. Pero eso es algo difícil. Eso es algo difícil en el ser humano. Porque el ser humano como que llega a acostumbrarse. Dice aquí que en ese lugar, alrededor de esa piscina, habían muchos ciegos, cojos y paralíticos. Y lo que ellos buscaban era el ser sanados, el encontrarle la solución a su problema. Pero aquí vemos nosotros la acción de Cristo Jesús. ¿Cómo es que había fiesta de los judíos? Jesús, siendo judío, en primer lugar, no fue a los que estaban de fiesta, sino que ¿a dónde fue Cristo Jesús? A donde estaban los enfermos, a donde realmente lo necesitaban. Aquí es donde nosotros tenemos que notar la misericordia, tenemos que notar el amor, la bondad de que el Señor tiene para la vida del ser humano, en que nuestro Dios siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Pero nosotros como que muchas veces la mirada la tenemos para otro lado. Dice, ¿saben qué es lo que dice el verso 6? Dice: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? El verso 7 dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Podemos ver nosotros aquí en un hombre que ya había perdido toda esperanza. Vemos aquí un hombre que él mentalmente ya estaba vencido. Ya la enfermedad, la parálisis que él tenía, ya él estaba convencido que no iba a ser sano. Imagínense 38 años con una enfermedad. A saber cuánto tiempo había pasado en ese estanque, en esa piscina, tratando la manera de encontrar el ser sano de esa parálisis. Pero como él, al estar incapacitado, no podía él ir y entrarse en el agua y poder recibir su milagro. Pero aquí vemos nosotros algo que la pregunta que Jesús le hace, le dice: ¿quieres ser sano? ¿Le pareciera a usted lógico que a usted lo vean con necesidad, que lo vean con sed, que vean que se está sofocando y le digan: ¿quieres el agua o no la quieres? ¿Sería lógico que le dijeran: ¿quieres el agua? No, lo lógico es abrirla y decir: tómatela antes que te ahogues. Pero vemos que Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Saben qué es lo que yo me imagino? Y me lo imagino sin temor a equivocarme. Lo que Jesús pretendía con esa pregunta era
decirle, quita la vista de las aguas, quita la vista de que quién podría llevarte al estanque si tú crees que ahí vas a encontrar la solución, y mírame a mí. Si nosotros notamos, si usted es un lector de la palabra del Señor, usted va a coincidir conmigo de que en todos los milagros, en la mayor parte de los milagros que Cristo Jesús hizo, siempre le preguntaba, ¿tienes fe? ¿Crees en Jesús? Si crees, vas a recibir tu milagro. Si tú tienes fe, verás la gloria de Dios. Pero vemos acá que este hombre no tenía ni idea. Realmente él no sabía. Él no sabía quién era Cristo Jesús. Él sabía que un hombre estaba parado al frente de él y que, imagínense, habiendo tantos enfermos, Cristo Jesús fue directo a él. No importa cuánta gente esté a su alrededor. Mucha gente dice, es que hay tantos seres humanos en la tierra, y cómo el Señor me va a ver, cómo el Señor va a saber lo que yo estoy atravesando, cómo el Señor va a poder darse cuenta de mi sufrimiento, de mi dolor, de mi enfermedad. El Señor lo sabe todo. El Señor conoce todo. El Señor dice, al notar que este hombre tenía ya mucho tiempo de estar enfermo, se acercó a él y le pregunta, ¿quieres ser sano? Y el hombre, ¿en qué tenía la mirada al hombre? Si el Señor, amén, en el agua. Si este hombre hubiese tenido el conocimiento de Cristo Jesús, le hubiese dicho, desde ese instante lo hubiese mirado. O como el otro milagro. Ustedes se recuerdan de tantos milagros que han sucedido. De un hombre que estaba lleno de lepra y que tenía que vivir aislado de la ciudad, porque ya él no podía acercarse porque la lepra era contagiosa. Entonces en el pueblo de Israel, cuando alguien era contagiado de lepra, lo que hacían era que lo aislaban y lo sacaban de la ciudad. Y le ponían a ellos como unas campanas, que cuando ellos fuesen caminando se escuchara el movimiento de las campanas, para que así la gente que estaba sana se alejara de ese lugar, porque tenían el miedo de ser contagiados. Y saben, hermanos, que cuando uno de esos paralíticos escuchó que Jesús iba pasando por ahí, se armó de valor. Él sabía que si se acercaba a Cristo Jesús, él sabía que si se humillaba a Cristo Jesús, él sabía que Cristo Jesús no lo iba a rechazar y que Cristo Jesús lo iba a sanar. Y se acercó, se armó de valor y se fue y se postró ante Cristo Jesús. Entonces Jesús le pregunta, ¿tienes fe? Y él dijo, sí, tengo fe. Yo creo que tú eres la solución a mi problema. Jesús lo tocó y ese leproso quedó sano. Pero él conocía a Cristo Jesús. Este es un caso diferente. Cuando Cristo Jesús se acerca a él y le dice, ¿quieres ser sano? Él le dice, Señor, y aquí está escrito, le dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Él sabía que la única solución era en esa piscina. No tenía el conocimiento de Cristo Jesús. Hay mucha gente allá afuera que lamentablemente creen que la solución a su situación está en un gobierno, está en un trabajo, está en una persona, está en cualquier cosa material. Pero más sin embargo, no han tenido el privilegio, se puede decir. Tal vez han escuchado de un tal Cristo, tal vez han escuchado de un tal Jesús, pero muchos escuchan de Jesús, muchos saben que existe un Cristo,
decirle que muchos no han tenido el privilegio que ustedes tienen. Amén. Y el privilegio que cada uno de nosotros tenemos es de que nosotros sabemos, le conocemos y sabemos y tenemos una relación con Él. Pero hay muchos que no tienen ni la menor idea quién es Cristo Jesús. Que es necesario que vaya alguien y que les haga ver que la solución a su problema es Cristo Jesús. Amén. Ahora, aquí hay otra forma. Hay como una condición de que como nosotros vamos a ofrecer algo que no tenemos. Eso es como que yo les empezara a ofrecer ahorita. ¿Y saben qué? Les voy a regalar $1000 a cada uno. Les estaría ofreciendo ¿qué? Algo que no tengo. Algo que yo quisiera tenerlo, pero no lo tengo. Entonces, ¿cómo yo voy a ofrecer algo que yo no tengo? ¿Cómo voy a testificar algo del cual yo no lo he vivido? Pero es necesario. Yo sé, hermanos, que el Señor de una forma u otra se ha glorificado a su vida. Amén. El Señor de una forma u otra se ha manifestado a su vida. El Señor a muchos los ha libertado de las cadenas. Amén. A muchos el Señor los ha sanado de una enfermedad. A muchos el Señor ha ido y le ha dicho: yo te he escogido a ti para que tú hagas mi obra. Pero el Señor de una forma u otra se ha glorificado a la vida de cada uno de nosotros. Yes, amén. Nosotros somos testimonios vivos de la gloria y el poder de Dios. Amén. Y nosotros somos las personas correctas para ir allá a las calles, para ir a los lugares, para cuando miremos a un enfermo, cuando miremos a alguien que anda sin Dios, decirle: Cristo Jesús puede cambiar el rumbo de tu vida. Porque nosotros ya hemos vivido ese cambio. La incapacidad, lamentablemente, del hombre es que una persona sin Cristo está ciego. Una persona sin Cristo no tiene ninguna esperanza. La esperanza puede estar en alguna piscina. La piscina puede darse como representación de un objeto. Este paralítico, su esperanza era esa piscina. Y en la gran dificultad y la gran distancia que a él lo distanciaba era que era paralítico. Entonces, mucha gente tiene la confianza en algún objeto, pero el problema más grave es que lo distancia es que espiritualmente está muerto. Y la palabra del Señor dice que alejados de Él, alejados de Cristo Jesús, nada podemos hacer. Es necesario que el Señor haga un milagro maravilloso, que el Señor lleve la misericordia para que el Señor cambie ese rumbo y pueda solucionar el problema. Lo que yo quiero llegar a que nosotros entendamos es que la solución a todo está en Cristo Jesús. Amén. No está en algún nombre, no está en ningún concilio, no está en ningunas paredes, no se encuentra la solución en el religiosismo, sino que la solución se encuentra únicamente y exclusivamente en Cristo Jesús. Y cuando Cristo Jesús venga a la vida, ¿saben cuál es lo más maravilloso? Que cuando Cristo Jesús llega a una vida, es que esa persona llega a ser totalmente diferente. Amén. No puede seguir siendo la misma persona. Amén.
Porque Cristo Jesús cambia Amén. las vidas. Así es, amén. Cristo Jesús transforma los corazones. Y la voluntad del Señor. Algo que quisiera que notásemos también en estos versículos que hemos leído es que tanto los sacerdotes judíos, los fariseos, estaban concentrados en cumplir lo que eran las fiestas. En ese tiempo se celebraban 3 fiestas. Una era la Pascua, la otra era Pentecostés, la otra era, hermanos, le llamaban las enramadas o los tabernáculos. Esas 3 fiestas ellos celebraban. Y vemos que ellos estaban, lo que más le importaba a ellos era cumplir con esa fiesta, llevar todo al pie de la letra, todo a lo establecido por ellos. Y que cualquiera que rompiera esa regla que ellos habían establecido, ellos creían que era en contra de la voluntad del Señor. Entonces, algo que nosotros tenemos que tener bien en claro es que, hermanos, el agradar a Dios, para nosotros poder agradar a Dios, es necesario que quitemos la religiosidad del medio. Porque muchos defienden una religión. Muchos dicen, no, que la iglesia cristiana sí es la verdadera. No, que la iglesia católica sí es la verdadera. No, y vienen los mormones. No, que la iglesia mormona sí es la verdadera. No, que los testigos de Jehová sí son los verdaderos. Mientras que tanto, hermanos, los cristianos están en debates y están en diciéndose que nosotros somos los verdaderos, que nosotros sí, porque nosotros hacemos así, porque nosotros nos vestimos así, porque nosotros lo celebramos así, porque nosotros creemos así. Mientras que tanto, hermanos, tantas discusiones, que las almas allá afuera no hayan para dónde agarrar. Están perdidos. Yo les digo, hermanos, dediquémonos a predicar a Cristo Jesús. Dediquémonos a vivir a Cristo Jesús, que es el único que puede solucionar toda situación. Es el único que nos puede garantizar la salvación. Cristo Jesús es el único. No hay otro camino que nos pueda conducir al Padre que no sea Cristo Jesús. Eso de que digan, no, que si las hermanas no se ponen el velo están desagradando a Dios. Y no tengo nada en contra del velo, pero él se entra en ese materialismo, se puede decir, de que sin velo no entrarán al reino de los cielos. Si no llevan las faldas hasta los carcañales, no entrarán al reino de los cielos. Entonces como que se ha visto en que le damos más énfasis a lo de afuera, que ya no hay el que la gente sea movida a que tenga una verdadera relación con Cristo Jesús, a que la gente realmente conozca a Cristo Jesús, a que la gente realmente ame a Cristo Jesús. Saben que el Señor hoy en día busca adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Saben, hermanos, que anoche estaba yo teniendo un sueño. Claro que no lo voy a hacer ahora, pero yo siento que el Señor me estaba moviendo, y cuando yo sentí de parte del Señor traer este mensaje en el sueño, yo sentí y vi que vino alguien y me quitó el saco y me quitó la corbata y me dijo, ve y predica. Y saben que al principio yo tenía algo en la garganta que no podía predicar. Algo que me imposibilitaba a que yo pudiese llevar el mensaje.
Y claro que al yo leer estos versículos, yo claro que entendí de que lo que nosotros tenemos que tratar es no cómo vamos a ir de afuera, sino cómo vamos a estar de adentro. Que nuestra vida sea agradable ante la presencia del Señor. Es que el venir bien vestidos no nos va a acercar a Dios. Es que, hermanos, el nosotros venir bien perfumados y ponernos la mejor ropa no nos va a acercar más a Dios. Porque aunque de afuera luzcamos limpios, pero si de adentro estamos sucios, si de adentro estamos manchados, nuestra vida no va a poder ser agradable ante los ojos de Dios. Y si nosotros queremos agradar a Dios, primero tenemos que, hermanos, que vivir una vida, hermanos, agradable ante el Señor. No es, hermanos, religión. Quitemos la religiosidad del medio y preocupémonos por agradar a Dios. Quitemos la mirada hacia los lados. Quitemos la mirada hacia los extremos y concentrémonos a ver realmente aquel que nos puede conducir al Padre. Cuando Cristo Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Se lo estaba diciendo como quien dice, ¿tú crees que la solución está en ese estanque? ¿Tú crees que la solución está en esas aguas? Ahí es donde entra el engaño diabólico. Y yo he visto, hermanos, no lo he visto en otras iglesias, lamentablemente, y hasta me da vergüenza. Yo hasta debería de agacharme aquí para decir esto. Pero yo tengo valor y lo voy a decir aquí de frente. En una iglesia cristiana, yo lo miré en YouTube. Iglesia cristiana. Nosotros somos iglesia cristiana, ¿verdad? Solo la abuela es cristiana. Solo la abuela cree en Cristo Jesús. ¿Somos iglesia cristiana? En una iglesia cristiana, yo miré a un pastor diciéndole a toda la membresía, traigan las botellas de agua, traigan todo. Todos los que tengan agua van a ser bendecidas. Y todo el que esta agua lo toque va a recibir un milagro. Estas aguas son sagradas. Ustedes lo han visto, ¿verdad? Y han visto tantas locuras que se inventan hoy. Entonces cuando la gente viene y él ora por el agua y empieza a derramarla, y la gente se peleaba y se empujaba uno al otro porque creía que al tocar esa agua iba a recibir su milagro, que si era tocado por esa agua iba a recibir su milagro. Déjenme decirles que es un grave error, porque el recibir el milagro de Dios no está en las aguas ni en ninguna cosa, sino que está en Cristo Jesús. Amén, Dios. Está en el Dios de la gloria. Amén. Amén. El que hace milagro. Ustedes se recuerdan allá en el Antiguo Testamento a un hombre que fue sanado de lepra cuando se sumergió 7 veces en el agua. Naamán. El profeta lo envió. Él andaba buscando la sanidad y él esperaba que el profeta viniera y le impusiese las manos y que empezara a caer algo sobre él, y entonces iba la carne, la piel iba a ser transformada. Entonces no fue eso, sino que el profeta le dijo, ¿sabes qué? Ni siquiera el profeta fue. El profeta envió a su servidor, a su criado, y le dijo, dile a este que viene ahí que vaya y que se sumerja 7 veces en el agua y será sano. Ahora, la sanidad estaba en esas aguas. ¿La sanidad estaba en esas aguas? Ahí es el error que muchos caen y que hoy desvían
como a estos que le hacían creer que el agua era la que los iba a sanar. No es el agua, sino es el poder de Dios. Y no es necesario que nadie derrame nada sobre nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer es creer en el Señor, y el Señor se va a glorificar, porque el que hace el milagro es Dios. Ahora, ¿qué ustedes creen que provocó que Naamán recibiera? Si no fue el agua, ¿qué fue entonces? La fe que tiene. ¿Qué más? ¿Saben qué le quería enseñar Dios a Naamán? Era la obediencia. La obediencia a Dios. El escuchar al Señor y serle obedientes. Y saber que el único soberano y gran Dios es Él. Y obedecerse y someterse bajo la autoridad de Dios. Y eso es lo que más cuesta. Entonces, si nosotros podemos ver el récord de Naamán, era un capitán del ejército. Era el que estaba al mando de los ejércitos. Era el que estaba al frente. Era un hombre orgulloso, un hombre prepotente, un hombre que podía él humillar a cualquiera. Estaba lleno de orgullo. Entonces muchas veces es necesario que muchos tienen que ser removidas todas esas cosas. La petulancia, el orgullo, hermanos, el ser creídos, el creerse mejor que los demás. Y que sean movidos a un nivel de humillación. Porque solo aquellos que se humillan verán la gloria del Señor. ¿Saben qué dice la palabra del Señor? Aquel que se enaltece, el Señor lo ve de lejos. Pero el que se humilla, el Señor lo ve de cerca. Entonces el Señor, aquel altivo, aquel petulante, aquel creído, lo tenía que rebajar y rebajar y rebajar a un nivel en el cual él se humillara, en el cual él, después de humillarse, fuera obediente. Y ahí fue donde surgió el milagro de parte de Dios. Entonces, hermanos, yo les digo, ustedes quieren ver la gloria del Señor. Ustedes quieren ver el milagro de parte de Dios. Ustedes quieren ver los problemas que ustedes tienen resueltos. Quieren ver, hermanos, que todo se pone a su favor. Es necesario que empecemos a despojar, que nos empecemos a arrancar todo, que nos empecemos a quitar todo. Y cuando nos quitemos todo, cuando saquemos el orgullo de nosotros, cuando saquemos la petulancia de nosotros, cuando saquemos la enaltivez de nosotros y nos humillemos y solo levantemos las manos y le demos la gloria al único Dios verdadero, entonces es cuando el Señor va a derramar de sus bendiciones sobre nuestras vidas y va a poner paz y tranquilidad en nuestros corazones. El Señor quería hacerle ver a este paralítico que tenía que quitar la vista de donde él la tenía y tenía que ver a Cristo Jesús. Y se ve que este hombre, sí, su esperanza, él había perdido toda esperanza. Para él ya no había esperanza de algún otro medio, de algún otro lado. Pero más sin embargo, cuando uno cree que ya no hay solución, cuando uno cree que ya todo está perdido, cuando uno cree que ya nadie puede abogar por uno, cuando uno se ve, hermanos, en un callejón sin salida, cuando aquella persona se encuentra, hermanos, pegado a la pared y que cree que la solución es aventarse de un edificio de 12 pisos o aventarse en los rieles de un tren. Cuando la gente cree que esa es la única solución, saben que ahí es donde Cristo Jesús llega. Porque Cristo Jesús conoce la necesidad. Cristo Jesús vino a aquellos que lo necesitan.
Y Cristo Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre. Él vino a tener misericordia de aquel necesitado, de aquel enfermo. ¿Usted cree, hermanos? Ya no esperemos más en que venga alguien y diga un loterillazo, como dicen por allá. Uno está esperando un loterillazo, que alguien se saque la lotería y que nos saque de todo el problema que tenemos. Dice la gente, si yo me pudiera tener algunos $100,000, yo solucionaría todo. No está la solución ahí. Si yo tuviera, hoy vivo en un apartamento. Yo antes vivía en un cuarto y ahora vivo en un apartamento. Y yo creí que iba a ser fácil. Pero ahora cuando uno sabe que en vez de pagar 500 tiene que pagar 1,000 y pico, entonces, ¿y ahora quién me podrá ayudar? Entonces después de que tiene un apartamento, no es que si yo tuviera una casa, y cuando sabe que mensualmente no son $200 que le tienen que sacar, sino que son miles y miles y miles, entonces es cuando dice, entonces, ¿a dónde está la felicidad? No es más la preocupación de ¿qué vamos a hacer? Porque la solución no está en lo material, sino que la solución está en Cristo Jesús. Y Él es el que, hermanos, obra maravillosamente y se glorifica. Hay gente que cree que ya no hay, que la enfermedad ya no tiene solución. Sí hay solución. Lo único es que tiene que ver aquel que tiene la solución. Que Cristo Jesús es el que garantiza la solución. ¿Saben que después de esto, y lo leímos en el verso 16, dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Oigan cómo estaban aquellos, preocupados por la religiosidad, que no se tenía que hacer nada en el día de reposo, nadie podía hacer nada, que ese día se tenía que guardar para Dios. Mas sin embargo, en el verso 17, Cristo Jesús le responde y les dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces aquí vemos nosotros que Cristo Jesús no vino a cumplir la ley, a cumplir lo que ellos creían que era establecido y que era agradable a Dios, vivir una vida religiosa, cuando Cristo Jesús hizo lo contrario. Y hay otro, hermanos, hay un pasaje de la Biblia donde Jesús les hace ver en que ¿qué es más importante en un día de reposo? Y pone, hermanos, el ejemplo de un animal, que si ese animal cae en un foso, ¿qué es más importante? ¿Respetar el día de reposo o ir y rescatarlo de donde estaba? Lo más importante es hacer misericordia. Lo más importante es hacer lo correcto. Y lo correcto es que haya sinceridad en nuestros corazones. Lo correcto es que nosotros seamos obedientes al Señor y que nosotros no caigamos en eso de querer agradar a los hombres y desagradar a Dios. Los apóstoles pelearon por eso. Les decían a ellos, dejen de predicar el evangelio. Y ellos decían, no podemos, porque si los agradamos a ustedes, desagradaríamos a Dios. Y es mejor agradar a Dios y no agradar a los hombres. Amén. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Poniendo la mirada en Cristo Jesús. Amén. Si nosotros queremos la bendición de parte del Señor, solo tenemos que acercarnos a Cristo Jesús y confiar plenamente en Cristo Jesús.
sabiendo, hermanos, que nosotros sin Él estamos incapacitados. El mundo sin Cristo Jesús está incapacitado. Necesita a Cristo Jesús para que pueda ser sano y pueda encontrar la solución a sus problemas. Orémosle al Señor. Gracias, Señor de los cielos, hombre. Cierre sus ojitos. Gracias, Espíritu de Dios. Vamos a orarle al Señor.